¿Qué tal? ¿Cómo van? Buenas tardes. Esta vez les quería grabar un nuevo video de la importancia de esos estilos de aprendizaje, si estoy o no a favor de que esos estilos de aprendizaje en pleno siglo 2021 se sigan dando. Y porque, bueno, daré una breve explicación a lo que es los estilos de aprendizaje, sus métodos, para qué funcionan, eh, cómo los podemos aplicar dentro de X y Y tema o estructura de formación, tanto informal como formal. Para ello comenzaremos diciendo que, como bien lo dice su nombre, es un estilo o un método de aprendizaje para facilitar de una manera más concreta, más sencilla, un tema visto. Para ello trataremos básicamente uno de los autores más importantes, que es Alfonso Gallego, autor que trata básicamente dos estilos de aprendizaje. Dentro de estos estilos de aprendizaje hay variantes, hay tres estilos. Los primeros son estilos de formación sencillos. La segunda capacidad son estilos de formación más estructurados. Hablaremos un poco de este autor para contextualizarnos. Él comienza con su teoría de estilos de aprendizaje en 1995, con el fin de que todos y aquellos estudiantes pudieran comprender de la mejor manera cada uno de los temas vistos. Se comprendió a raíz de este estudio que no todas las personas tenemos la misma función o la misma funcionalidad en cada uno de los aspectos a estudiar dentro de X o Y materia. ¿Con eso a qué me refiero? Cada uno de nosotros dividimos aspectos tanto estructurales como teóricos. Algunos nos dividimos más hacia lo que es la parte práctica, aprender por medio de la parte práctica, y algunos más hacia la base teórica. Con esto quiero decir que hay 6 estilos prácticos o 6 estilos que se acomodan más a lo que es el practicismo y 6 estilos que se acomodan a lo que tiene que ver con la parte teórica y explícita. Bueno, y comenzaremos hablando de estas tres fases, por decirlo de alguna manera. Cada una está contemplada de una manera estructural. La primera manera es aquellas personas que se definen o que su forma de pensar les permite aprender de una mejor manera por medio de la práctica. Entonces, dentro de ella encontramos el estilo activo, el estilo reflexivo, y comienzos del estilo teórico, por decirlo de alguna manera. Dentro del estilo activo, las personas prefieren experiencias o aspectos, por decirlo de alguna manera, un poco más recursivas, que sean un poco menos tediosas al estilo tradicional. De esta manera podemos decirlo, las capacidades de esa persona se pueden explotar al máximo. Entonces, esta forma o este estilo muchas de las veces se complementa mucho con ese segundo estilo de aprendizaje, que es el reflexivo. Ese estilo de aprendizaje que nos permite comprender mucho más a fondo, ya sea un escrito, un audio, un video y demás estilos recursivos que hay para comprender exactamente, por decirlo de alguna manera, una materia, un énfasis en específico. En ese segundo, las personas, después de contemplar la primera parte activa, comienzan a reflexionar sobre ese mismo video. Un ejemplo, yo vi el video, digo, listo, tengo mis conceptos básicos, pero necesito reflexionar para llevar eso más a fondo. Esta persona comienza a reflexionar y decir por qué esto aparece en tal parte del video y por qué no aparece otra secuencia que aparece más adelante. Entonces, el reflexionar y el decir, ¿está bien concebido o no está bien concebido este artículo o video el cual estemos viendo en el momento y queremos sacar un aprendizaje nuevo? En esta segunda fase encontramos la persona con elocuencia teórica o con más afinidad a lo que es los libros, la consecuencia de leer. Y dentro de esta consecuencia encontramos 3 ejes o 3 estilos de aprendizaje
Dentro de ellos podemos encontrar el teórico como base fundamental de todo aquello que podemos expresar por medio de una lectura, el practicismo y lo lógico-matemático. Ya vamos a ver un poquito más adelante por qué lo lógico-matemático hace parte de esta estructura o de esta línea consecuencial de esa segunda capacidad, por decirlo de alguna manera. Dentro de este tercer estilo de aprendizaje encontramos que la personalidad de la persona suele ser más perfeccionista que desde el lado práctico. Entonces esas personas suelen analizar mucho más un texto, suelen analizar o sintetizar mucho más un libro, suelen sacar conclusiones más concretas que las prácticas, un poco más al punto final, que es lo que se busca desde este lado. Y casi siempre, o en la mayoría de los casos, acompañamos este punto de vista o acompañamos esa reflexión teórica desde el practicismo. Y bueno, siguiendo por esa consecuencia de lo que puede ser lo teórico, lo pragmático, lo estipulado por análisis y demás, viene ese eje fundamental o ese estilo fundamental que es una línea transversal, que es la lógica matemática. Estas personas relacionan todo aquello estructurado anteriormente dicho de forma racional. Sigamos con el ejemplo del video. Si este video no está estructurado de una forma racional, específica, punto eficaz, que nos permita decir, tiene una consecuencia racional, para estas personas que se basan con el aprendizaje o estilo lógico, no va a tener sentido y mucho menos va a tener un fruto a futuro lo que se quiera aprender. El autor, cuando comenzó a hablar en 1990, 1995, con esos primeros estilos de aprendizaje, hablaba de ese punto especial que era el pragmatismo. Y ese estilo especial, que era el punto de relación entre lo teórico y la práctica, comprobaba que las ideas fluían a través de la práctica y en consecuencia con ello se podía realizar una temática teórica. Es decir, me explico, la persona aprendía por medio de un acto práctico, después de ello lograba ejecutar la parte teórica. Y esta relación fue fundamentada con base en decir si es o no es útil hacer esto, si se puede primero ejecutar antes que pensar. Entonces fue el primer paradigma en los estilos de aprendizaje y el decir si eran o no útiles. Eso se los dejo al pensar de cada uno, pero pues fue ese primer eje fundamental, el decir los estilos de aprendizaje de verdad son o tienen sus diferencias entre sí. Entonces es un punto de relación que quiero que ustedes discutan entre sí. Desde mi punto de vista lo veo muy válido. Soy una persona que le gusta más ver primero, realizar un eje mediante la práctica y después volverlo teórico. Siento que es un estilo de aprendizaje que se me acomoda mucho a mí, entonces defiendo mucho este punto de vista. En consecuencia con esa primera fase, encontramos esa segunda parte que es un poco más hacia los estilos de aprendizaje visuales, y apartar un poco de lado lo teórico, por decirlo de alguna forma, y enfocarnos más hacia un estilo de aprendizaje social e interpersonal, por decirlo de alguna manera. Y aquí encontramos este primer eje o este primer estilo de aprendizaje en la segunda fase, que es el aprendizaje visual. Este aprendizaje visual muchas veces se da a través, valga la redundancia de lo anteriormente nombrado, textos, videos de similancia, consecuencias sociales, análisis reflectivos, y demás opciones que hay para pues, poder fundamentar este eje en primera instancia. Encontramos que dentro de este estilo de aprendizaje las personas son mucho más gráficas, mucho más consecuentes con las imágenes, con la relación de los colores, de la sincronía que puede tener una imagen con otra, y de esto poder sacar
un aprendizaje mucho más valioso dentro de su campo de formación. Siendo consecuente con este estilo de aprendizaje anterior, encontramos algo muy valioso por parte del autor gallego, que es colocar un estilo de aprendizaje social, interpersonal. La persona que puede aprender por medio de características similares con otra, por ponerlo de un ejemplo, aprender por medio de una plática con un amigo, con una persona consecuente en un tema, y ese se le llama el perfil de la sociedad. Entonces muchas veces podemos encontrar que este perfil de la sociedad es implantado en las entrevistas, el fundamento que yo puedo tener para hablar con una persona de un tema en específico, y esto muchas veces se relaciona no solamente en el trabajo, en el estudio, sino en la vida particular de una persona. Esas personas tienen también como causa secundaria el aprendizaje reflexivo, ese segundo ítem que habíamos tocado anteriormente. De alguna manera el autor se enfocó mucho en darle un orden a esos estilos para dar una consecuencia en sí, para que al final podamos tomar la decisión de decir qué relación puede tener un estilo de aprendizaje con otro y complementarlo mediante mi estudio. Dentro de este estilo de aprendizaje que veníamos hablando encontramos algo relacionado con experimentos mentales. Estos experimentos mentales concierne a este estilo, ya que es algo simplista pero muy estudiado dentro de la psicología, y es aquel persona que tiene la capacidad de estudiar a alguien por medio de una plática. Es algo muy valioso para las personas que estudian derecho, psicología y todas ellas carreras con interpretación social y con un entorno muy específico. Para afinar la explicación o el contexto de estos temas, encontramos esta última camada de estilos de aprendizaje, y todo esto con el fin de complementar lo que ya veníamos hablando, y para no ser redundante pues se los quiero simplificar de una manera un poco más concreta. Dentro de ellos encontramos el auditivo, el visual, que todos ellos tienen que ver con la practicidad que les había hablado en un momento anterior. Se complementan muy bien con los dos estilos de aprendizajes anteriores. Por ejemplo, a la hora de un debate, de discutir ciertos temas específicos, esta persona se puede defender muy bien si tiene en su capacidad el poder ejercer el estilo de aprendizaje auditivo. De igual manera con el visual aprende por decirlo de alguna manera, a comprender esos enfoques de otra persona, si está nervioso, si no, las características que tienen para hablar, y todo esto con el énfasis nombrado anteriormente. En una última instancia encontramos unos estilos de aprendizaje un poquito más específicos, que es el método de lectoescritura, que va mucho de la mano con lo anteriormente nombrado un poco más atrás, de los textos, interpretación y análisis de relaciones. Bueno, y con esto pues quería terminar con una pequeña contextualización de lo que pueden llegar a ser los estilos prácticos desde uno de los autores que más he podido trabajar. Y esta es la conclusión que pues muchas de las personas queremos escuchar, y es: ¿estamos o no a favor o en contra de lo que pueden ser los estilos de aprendizaje hoy en día en el siglo XXI? Sabiendo que muchos de los países latinoamericanos, o al menos en el que yo me encuentro, el estilo de aprendizaje es tradicional y netamente tradicional. A lo que me refiero es que en mi país hoy en día es indispensable los estilos de aprendizaje, y estoy totalmente a favor de los estilos de aprendizaje porque nos da la libertad de podernos expresar o de poder aprender mucho mejor un tema en el cual en un estilo de aprendizaje tradicional no podemos. ¿A qué me refiero con un estilo tradicional de aprendizaje? Muchas veces en los colegios en mi país, en Colombia, con rigurosidad se siguen estrictamente las materias principales y lo que se supone que debe de comprender una persona para salir o para comprender otro grado de estudio. El estilo de aprendizaje o los estilos de aprendizaje me permite, por medio
de otro contenido, comprender de mejor manera y tener los mismos aportes que mis compañeros. Entonces siento que esa libertad que yo gano por medio de los estilos de aprendizaje es muy valiosa, sea para el que sea el objetivo en el que estemos, sea tanto formal, sea tanto no formal. Entonces, mi punto de vista es totalmente a favor. Siento que los estilos de aprendizaje son aquellos que nos han podido facilitar otras carreras nuevas, nos han podido facilitar otros estudios, nuevos inventos. Entonces estoy a favor. Siento que habría que actualizar algunos contenidos, pero diciendo lo anterior, siento que de igual manera que muchos prefieren, irrespetablemente, prefieren lo tradicional, hay muchas personas que para poder aprender mucho mejor un tema necesitamos otro estilo de aprendizaje no tradicional. Entonces, desde mi perspectiva estoy muy a favor, desde que estos ejes transversales se puedan poner en trabajo, poner en discusión, mucho más a menudo, sobre todo en estos países latinoamericanos, que aún estamos muy atrasados en esa contextualización ideológica.